Nos da gusto tener entre nosotros visitas y amigos que se unieron con nosotros en este día para adorar al Señor. Bienvenidos, hermanos Ken, Inés, Rubén, Isabel. Bienvenidos sean a la casa del Señor, a la iglesia Filadelfia. Lleven un saludo de parte de esta congregación allá a su iglesia en Los Cabos, por favor. Hoy vamos a seguir hablando acerca de lo importante que es las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra del Señor. Y la verdad es un reto tratar de hablar de las cualidades únicas de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión nada más escogí 3. Hay muchos. Como decía el salmista, si me pongo a enumerar las bendiciones de Dios, pues no termino. Y lo mismo, si nos ponemos a enumerar los atributos, las cualidades de la palabra de Dios, pues no terminaríamos nunca, porque es rica, es inmensa como Dios mismo, porque es la palabra de Dios. Por ejemplo, tengo aquí en mis manos un folletito, nomás se lo voy a enseñar, se lo voy a dar a conocer. En este folletito dice 10 razones para creer en la Biblia, y aquí vienen 10 argumentos o 10 cualidades únicas de las Sagradas Escrituras. Y por aquí tengo otro escrito que habla de las características de la Biblia, y bueno, vienen más, y yo sé que si usted se pone a investigar en internet o en algunos libros, va a encontrar muchas otras cualidades de las Sagradas Escrituras. Por eso en esta ocasión yo solamente quiero hablar de 3 cualidades únicas de las Sagradas Escrituras. Una de ellas es que las Escrituras se definen a sí mismas como la palabra escrita de Dios. La otra es que las Sagradas Escrituras son resultado de la acción inspiradora del Espíritu Santo. Y la tercera es que las Sagradas Escrituras son sencillas y a la vez suficientes para mostrarnos el único camino de salvación. Con estas 3 es suficiente por ahora. Y ya si usted quiere investigar más, claro que puede hacerlo. Y va a darse cuenta que de verdad la palabra de Dios es tan maravillosa que no hay otro libro comparable a ella. Se han escrito miles y millones de libros, pero ninguno como la Santa Biblia, ninguno como las Sagradas Escrituras, ninguno como este libro que usted tiene en su mano, que yo tengo en mi mano. ¿Y saben qué es lo que lo hace diferente? Porque todos los demás libros son la obra del hombre, son la obra de seres humanos, pero este libro es la obra de Dios, es la palabra de Dios. Y ahí, hermano, usted ha escuchado que hay un dilema entre si la Biblia contiene la palabra de Dios o si la Biblia es la palabra de Dios. Ahí se están rompiendo la cabeza los teólogos. Yo lo único que sé es que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo creo que también para usted eso debiera ser. No solo contiene, sino es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y bien, vamos a ver entonces cómo la Biblia misma, la Escritura misma, se define a sí misma como la palabra escrita de Dios. Y esto lo hace comenzando a través de Moisés. Usted recuerda que los primeros 5 libros, conocidos como el Pentateuco, fueron escritos por Moisés, o se le atribuye a Moisés estos libros, estos 5 libros. Él los escribió, pero quien los inspiró es Dios mismo. Y él ahí en Éxodo capítulo 34, versículo 27 y 28 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí vemos entonces que Dios le ordena a Moisés escribir. Pero Moisés no va a escribir sus apreciaciones,
sus conclusiones, no, Moisés va a escribir lo que Dios le va a decir. Y esa es una de las características de este libro, que no es la reflexión, no es el resultado de la investigación de los, aunque sí, hay investigación y vamos a ver más adelante, pero aún esa investigación fue guiada por el Espíritu Santo. Por eso es cierto lo que la Escritura misma dice de sí misma, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y que hubo ahí quienes escribieron también tuvieron que investigar, sí, pero en esa investigación, repito, fueron guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, para que escribieran lo que Dios quería que escribiese. Dios dio también su voluntad, Dios dio también su determinación. También en Isaías encontramos que en Isaías capítulo 30, versículo 8, como dice la Escritura misma: ve pues ahora, Dios está hablándole a su profeta Isaías, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. ¿Por qué en una tabla? Porque era la manera en que se escribía en ese tiempo, sobre todo para que se diera a conocer a la gente. En otra parte dice, escríbelo para que quien lo vaya a distribuir la noticia, quien vaya a distribuir la noticia, corra. Y también quienes la escuchen y quienes la lean, la entiendan perfectamente. Es otra de las características de las Sagradas Escrituras, que son comprensibles. Es verdad que fueron escritas en hebreo y en griego y en parte en arameo, pero quienes hablaban el hebreo, quienes leían el hebreo podían entenderlo muy bien. Quienes hablaban el arameo también podían entender. Quienes hablaban el griego también podían entender. Por eso se dice que Dios escogió el lugar y el tiempo para que dar a conocer su mensaje, el Evangelio en el Nuevo Testamento, y de tal manera que se pudiera extender ese mensaje en todo lo que era el Imperio Romano. Se habla incluso de la paz romana. O sea, Dios aprovechó ese tiempo, hasta cierto grado, esas condiciones en que el Imperio Romano dominaba el mundo antiguo, para que su evangelio, para que su palabra se extendiera en todo el mundo antiguo. ¿Casualidad? No. Es el propósito de Dios, es el plan de Dios, es la providencia de Dios. Dios tiene el control, recuerden, de todo, de los tiempos, de los lugares, de las personas, de las naciones. También a través de Jeremías, ahí por favor les pido que busquen en Jeremías capítulo 30, versículo 1 al 4. Yo le voy a dar lectura, usted también puede seguir la lectura en su propia Biblia o en su dispositivo. Dice Jeremías 30, del 1 al 4. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová, el Dios de Israel, diciendo: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Ahí vemos cómo dice: vino a mí palabra de Jehová, y así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Todas las palabras que te he hablado. No más, no menos. Y eso en Apocalipsis viene nuevamente a resaltar que es importante que no le agreguemos a la palabra de Dios ni le quitemos.
Porque en Apocalipsis dice que si nosotros le agregamos a la palabra de Dios, las plagas que están ahí registradas en Apocalipsis caerán sobre nosotros. Perdón, es al revés. Si nosotros le ponemos más, las plagas vendrán sobre. Si quitamos a la palabra de Dios, entonces nuestro nombre será quitado del libro de la vida. Dirán, ¿será posible esto? Bueno, es una advertencia. Sabemos, nosotros como iglesia presbiteriana reformada, creemos que la salvación no se pierde, pero también creemos que algunos parecen ser salvos, pero no lo son. Y Juan lo dice claramente, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, dice, para que se manifieste que no todos son de nosotros, que no todos son salvos. Sin embargo, Dios está advirtiendo, está previniendo, y más vale, ¿verdad?, que hagamos caso a esa advertencia de parte de Dios, a las advertencias de parte de Dios. También a través de Ezequiel, en Ezequiel capítulo 24, versículo 1 al 3, dice así la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 24, versículo 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Y habla por parábola a la casa rebelde y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Escribe, escribe. Así que Dios ha querido que su voluntad se escriba. Dios ha querido que su voluntad quedase escrita, no solamente para la generación de ese tiempo, para las generaciones de ese tiempo, sino para las generaciones posteriores, o sea, también para nosotros. Y la Biblia dice claramente que todas estas cosas se escribieron para nosotros, a los que nos han alcanzado los tiempos, los últimos tiempos. Para nosotros son también esas palabras. Y también a través de Daniel. Dice en Daniel capítulo 12. Yo sé que algunos dirán, bueno, son muchos textos, son muchos. La idea, hermanos, es argumentar cómo la palabra, como la escritura misma, se define a sí misma como la palabra escrita de Dios. Esto debe quedar bien claro, debe dejarse bien claro, porque tristemente, hermanos, muchos no aceptan la autoridad de la Escritura como palabra de Dios. Y dicen que es como cualquier otro libro. Y aún teólogos han considerado a la Biblia como una recopilación de mitos y leyendas. Y dicen que lo que tenemos que hacer con este libro, tenemos que desmitologizar este libro. O sea, dicen, hagan de cuenta que es como, un ejemplo, como una cebolla que hay que ir quitando capas hasta quedarnos con lo que sí es la palabra de Dios. Pero todo aquello espurio, todo aquello que es mito, leyenda, tenemos que desecharlo y quedarnos con lo que es realmente la palabra. ¿Y saben con qué se queda? Con nada. Porque si rechazas la autoridad de la Biblia, si rechazas la inspiración de la Biblia, ¿con qué te quedas? Más que con un libro de poesía, con un libro narrativo, y esa narración pues hay que cuestionarla, porque según ellos no es preciso. Pero ¿saben qué, hermanos? Se ha demostrado que la arqueología ha venido a corroborar, ha venido a comprobar lo que la Biblia dice desde hace miles de años. Así es que nosotros que hemos aceptado este libro como la palabra de Dios, la autoridad de este libro
sobre nuestra vida, sobre nuestra fe. No tenemos ningún miedo a que la arqueología siga investigando y siga descubriendo. ¿Por qué? Porque eso va a contribuir para que se confirme la veracidad de las Sagradas Escrituras. La misma ciencia. Hay quienes tienen miedo, no, es que la ciencia y fe no se llevan y que se contradicen y cómo nuestra fe va a ir en contra de la ciencia. Bueno, usted sabe, ¿verdad?, que dentro de la ciencia hay científicos ateos, pero hay científicos creyentes también. Pero hoy no me corresponde disertar sobre eso. Volvamos pues entonces a lo que es la Sagrada Escritura, hablando de sí misma como la palabra escrita de Dios. En Daniel capítulo 12, versículo 4, vamos a ver cómo también aquí Dios, a través de su profeta Daniel, a través de su siervo Daniel, ¿qué nos dice en cuanto a su palabra, en cuanto a las Sagradas Escrituras? Daniel capítulo 12, versículo 4, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Que la ciencia está aumentando. Escuchamos hablar de inteligencia artificial. Y vaya que ya alguien lo había dicho, que esto va a ser de manera exponencial. Con la inteligencia artificial esto va a ser un boom en cuanto a muchas cosas. Bueno, sí. Y yo digo, esto va a apresurar la venida del Señor. A Dios nadie lo apresura. Pero cuando hablamos de apresurar, quiere decir que dentro de los planes de Dios ya estaba todo esto. La ciencia aumentará y esto es parte de las señales previas a su venida. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, epidemias, todo esto se está cumpliendo. Terremotos, maremotos, señales en los cielos. Todo esto apunta a que la venida del Señor está cerca y debemos prepararnos. Y aquí le está diciendo a Daniel: sella este libro. Unos correrán de aquí para allá, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. También a través del profeta Habacuc, vamos a ir todavía al Antiguo Testamento, después vamos a ver por lo menos al apóstol Pablo, como también él habla acerca de que las Escrituras son la palabra de Dios, son la palabra del Espíritu. Habacuc 2, capítulo 2 y 3 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí, hermanos, habla acerca de que el juicio de Dios se aproxima sobre el pueblo de Israel primeramente. Recuerden, el juicio de Dios comienza por su casa. El juicio de Dios comienza por su pueblo y luego también sobre las demás naciones. Pero Dios trata primeramente con su pueblo. Y ahora podemos decir, ¿por qué no? Él trata primero con su iglesia. Porque ahora somos el pueblo de Dios. La iglesia ahora es el pueblo de Dios. El cuerpo de Cristo, compuesta por creyentes judíos y creyentes gentiles, porque Cristo vino a derribar la pared intermedia de separación, de tal manera que ahora, como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, sí, pero también al griego. Y de ambos pueblos Jesucristo ha hecho uno solo. Y por eso
nosotros ahora como pueblo de Dios también se aplica esto, que el juicio de Dios comenzará por su casa, comenzará por su pueblo, comenzará con su iglesia. Dirán, pero ¿cómo? Estamos hablando de la iglesia militante. O sea, de los que estamos aquí hace un rato, comentamos eso con nuestro hermano, ¿verdad? De que estamos todavía con la iglesia militante, todavía no estamos con la triunfante. Y pues mientras estemos aquí con la iglesia militante, tenemos que esforzarnos, tenemos que echarle ganas, tenemos que permanecer fieles, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Vemos también cómo la Escritura misma a través de Pablo, allá en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 11 al 13, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo sabemos lo que Dios nos ha concedido, hermanos? Aquí en su palabra. En Efesios capítulo 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y cómo supimos eso? ¿Cómo sabemos eso? Porque aquí está. Y también nos dice que fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos lo dice. Por eso dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este libro, hermanos, es espiritual. Su contenido es espiritual. Y el mismo Espíritu que inspiró a los escritores de este libro, ese mismo Espíritu acomoda esto espiritual a nuestro espíritu para que entendamos su contenido. Y de tal manera que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, dice, de que somos hijos de Dios. Pero también, hermanos, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que este libro es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, la palabra viva de Dios, la palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder que tiene este libro. Ningún otro, solamente este libro. ¿Por qué? Porque está respaldado por Dios mismo, porque es su palabra, porque está respaldado por el Espíritu Santo, porque ese Espíritu es el que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento y también inspiró a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las Sagradas Escrituras son el resultado de la acción inspiradora del Espíritu Santo, entonces. Y así lo declaró Pedro claramente. Dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21. 2 de Pedro 1, 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue traída, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que no es cuestión de que a mí me parece, que yo lo entiendo, que yo lo siento de esta manera. No, dice que no es de interpretación privada, sino quiere decir que el Espíritu Santo mismo que me inspiró, Él nos va a ayudar a interpretarlo. Es verdad que tenemos que utilizar el raciocinio, sin embargo, aún en ese razonar, en ese reflexionar, el Espíritu nos ilumina.
No quiero entrar en términos como lo que es inspiración e iluminación. Nosotros no podemos decir que somos inspirados cuando leemos la Biblia. Sin embargo, podemos decir que somos iluminados, sí, por el Espíritu Santo. Inspirados los que la escribieron. Nosotros somos iluminados por el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, aquí está hablando de profetas y apóstoles, pero de los apóstoles, seguidores de Cristo, de los apóstoles bíblicos, no de los pseudoapóstoles que hay ahora, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esos santos hombres de Dios, los profetas del Antiguo Testamento, empezando con Moisés, y luego con los apóstoles, terminando con Juan, con su Apocalipsis, hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. También el apóstol Pablo lo declara allá en 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura. Toda la escritura. Cuando dice toda es desde Génesis hasta Apocalipsis. Nada más. Hoy en la escuela dominical hablábamos de que hay evangelios apócrifos, que también hay libros deuterocanónicos por ahí, y otros más que también son apócrifos, otros escritos por ahí. Bueno, su nombre nos dice deuterocanónicos, apócrifos, de dudosa procedencia, lo que quiere decir apócrifos, exceptuando a ellos, haciendo excepción de ellos. Toda la escritura, esto que ha llegado a tus manos, esto que tienes en tus manos, que se conoce como Santa Biblia o Sagrada Biblia, esta escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre, a fin de que toda mujer de Dios esté enteramente preparada, enteramente preparado para toda buena obra. Porque para eso fuimos creados, para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Se dan cuenta esa unidad que hay? ¿Se dan cuenta que realmente, como he insistido, Dios no tiene un plan A y un plan B o un plan C? Dios solamente tiene un solo plan desde la eternidad. Desde la eternidad Él no ha cambiado sus planes. Él tiene un plan y lo está llevando a cabo. Y debes darle gracias a Dios y alabar su nombre, porque tú eres parte de ese plan. Tú estás dentro de ese plan. Porque Dios te amó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Él te escogió para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso es esto, ¿no? Cuando pensamos en esto, no podemos decir como David, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Así que ojalá y esto también te anime, te goces al saber esto de parte del Señor. Cuando hablamos de la inspiración, aquí también hay lo que le llaman la inspiración mecánica, la inspiración orgánica, propiamente hay otro. En este caso estamos hablando de la inspiración orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo usó a los escritores con su personalidad, con su carácter, con su temperamento, sus dones y talentos, su educación, su cultura, su vocabulario, su estilo. Iluminó sus mentes, le ayudó en su memoria, los impulsó a escribir, los preservó de la influencia que el pecado hubiese podido tener sobre sus escritos y los guió
en la expresión de sus pensamientos, hasta el punto, oigan bien, hasta el punto de la selección de palabras. O sea, hermanos, tenemos en nuestras manos algo confiable. Algo confiable. Y tiene que ser así, hermanos. ¿Por qué? Porque de esto depende nuestra vida eterna. De esto depende nuestra salvación eterna. Es cuestión de vida o muerte. Si a veces cuando alguien da una receta para un tratamiento, para alguna enfermedad, se le dice tienes que seguir las indicaciones. Si quieres aliviarte, si quieres curarte, sigue las indicaciones. Hermanos, si una enfermedad física requiere que nos apliquemos, que sigamos las indicaciones para sanar, con mucho más razón, hermanos, con mucho más razón estamos hablando de cuestiones espirituales. Y el pecado, hermanos, es más que una enfermedad. La paga del pecado es muerte. Y la única manera de escapar de esa muerte, la única manera de evitar esa muerte, y no es muerte física solamente, es muerte eterna. Y la única manera de escapar de la muerte eterna es por medio de las Sagradas Escrituras, por medio del Evangelio, por medio de creer lo que viene escrito aquí. Por eso también hemos dicho, no es suficiente, no basta con creer en Dios. La Biblia dice que también los demonios creen en Dios y tiemblan. Tenemos que creerle a Dios. Y la única manera de creerle a Dios es creyendo en su palabra, que está escrita aquí. La única manera de demostrar que le creemos a Dios es obedeciéndole, porque fe y obediencia van unidas. ¿Cómo demostramos nuestra fe? Por medio de nuestra obediencia. Así que fe y obediencia siempre van a estar unidas. Así es que el Espíritu Santo dio a los escritores en todo lo que sus actividades de reflexión, aún de investigación, de tal manera que el Espíritu Santo los preservó de la influencia que el pecado pudiese tener en ellos, los preservó de su orgullo, los preservó y por qué no decirlo, ¿verdad? Aún de sus prejuicios que pudieran tener, de tal manera que escribieron aquello que Dios quería que escribieran. Dice, sin embargo, les dio cierta libertad en sus actividades. Dejó que nos dieran los resultados de sus investigaciones y que pusieran en los libros sagrados la huella de su propio destino. Por eso, hermanos, encontramos que Jeremías escribe diferente que Isaías. Y así, aún en los evangelios, Mateo escribe diferente que Marcos, Juan diferente que Lucas, y así. Pedro escribe diferente a Pablo, porque Dios los utilizó con sus talentos, con sus cualidades, pero siempre permeados, guiados, conducidos por el Espíritu Santo. Por eso dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y prueba de esto que estoy diciéndoles en cuanto a que también tuvieron que investigar, el mejor ejemplo lo tenemos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Lucas 1, del 1 al 4. Le doy lectura. Lucas 1, del 1 al 4.
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí Lucas, recuerden, él no anduvo con Jesús, pero él se acercó a los que anduvieron con Jesús, investigó, como dice ahí. Dice, esto para nosotros, incluyéndose él, estas cosas son ciertas, o sea, son incuestionables, son ciertas, ciertísimas, dice ahí, seguras. Pero yo quiero, dice Lucas, ponértelas en orden para que seas confirmado, por así decirlo, en las cosas que ya has sido instruido, para que conozcas bien la verdad de las cosas. Y claro, en este investigar, el doctor Lucas fue guiado por el Espíritu Santo. Eso es seguro. Y aquí tenemos, hermanos, un evangelio que incluso ha sido proyectado en la pantalla. Hay una película que habla de Jesús, que hace tiempo se promovió, y está basada así literalmente en el evangelio de Lucas. Así de que en eso creemos que también Dios ha obrado por medio del Espíritu Santo. Pero quiero dejar claro, hermano, que la única manera en que podemos conocer el camino de salvación es a través de las Escrituras, nada más. Y lo digo porque últimamente están surgiendo muchos profetas por ahí, muchos cristos incluso, muchas religiones, otros caminos. También hoy en la escuela dominical comentábamos eso, que hay quienes consideran que pues Jesús es uno de tantos iluminados como Buda, como Mahoma, como muchos otros, como Krishna. Y dicen, todas las religiones llevan a Dios. Así como todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones llevan a Dios. Y hay quienes se lo creen, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Las Sagradas Escrituras son sencillas y a la vez suficientes para mostrarnos el único camino de salvación. Son sencillas, dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová, ¿qué dice? Es perfecta. Esa es otra de las cualidades, hermanos, de las Escrituras, son perfectas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. En otras traducciones dice que hace sabio al ignorante. Órale, ¿a poco si yo no leo la Biblia, si yo no conozco la Biblia, soy un ignorante en cuanto a las cosas de Dios? Sí. Perdón que lo diga, pero esa es la verdad. Serás muy sabio en otras cosas, serás muy sabio en tu área, pero si no conoces la Biblia, si no lees la Biblia, eres un ignorante en cuanto a las cosas de Dios. Por eso, la única manera de ser sabio en las cosas de Dios, de ser sabio en las cosas espirituales, es conociendo la palabra de Dios, instruyéndote en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. También en el Salmo 119, versículo 130 dice, la exposición de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra, hace entender a los simples.
La palabra de Dios, hermanos, ilumina nuestra mente. Y nos hace pensar mejor. Nos hace actuar mejor. Nos permite vivir mejor. Las culturas que han sido influenciadas por la palabra de Dios han progresado. Las culturas que han sido influenciadas por la palabra de Dios, quienes han vivido en ese ambiente, en ese medio, han experimentado los beneficios. Por eso, sí, la exposición de sus palabras alumbra, hace entender a los simples. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió a Timoteo, allá en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. La única manera de ser sabio para la salvación, la única manera de conocer la manera de ser salvos es por medio de las Escrituras. Y las Escrituras nos hablan de Cristo. Él mismo lo dijo ahí en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, las Escrituras, desde el principio hasta el fin, dan testimonio de Cristo. Cristo es la figura principal. En el Antiguo Testamento, a través de los tipos, a través de los símbolos, ahí estaba Cristo. Cuando Él viene, cumple con esos tipos. Aún los sacrificios, los holocaustos del Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde entonces su sacrificio ha sido suficiente, de tal manera que ya no se necesitan más sacrificios. No hay más holocaustos de animales, de machos cabríos, de becerros. Ya no. Lo que ahora Dios quiere es que te ofrezcas a ti mismo. Como dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, le ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora Él quiere entonces, sí, sacrificios vivos, ya no de animales muertos, sino sacrificios vivos. Eso quiere decir que tú te presentes delante de Él en obediencia, con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también en santidad. Recuerda que dice la palabra que no entrará cosa inmunda delante de Él. Y eso no solamente es para allá en la Nueva Jerusalén, sino ahora también. Y eso lo deja bien claro ahí cuando en el Salmo 24, cuando dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Así es que Dios quiere un pueblo santo para sí. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Por eso, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, dan testimonio acerca de Jesús. Por eso Él mismo les decía a los judíos que habían creído en Él ahí en Juan 5:39, escudriñen, lean las Escrituras, mediten en las Escrituras, estudien las Escrituras, analicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Dice, y sí, porque ellas son las que dan testimonio
de mí, dice el Señor. Y él mismo en Juan 14:6 dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que las Escrituras son sencillas y a la vez suficientes para mostrarnos el único camino de salvación. Termino citando la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 1, en el párrafo E, que trata de las Sagradas Escrituras. El capítulo 1 de las Sagradas Escrituras dice así: la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone en todo el libro, que es el de dar toda la gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre, las muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección, son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina provienen de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella, por medio de esta palabra. Fíjense que aquí el Espíritu Santo nos confirma que esta es la palabra de Dios, nos da la certeza que esta es la palabra de Dios. Y luego el mismo Espíritu utiliza esta palabra para alimentarnos, para fortalecernos, para reforzar nuestra confianza. Y de esa manera nos retroalimentamos. El Espíritu Santo nos retroalimenta. Por eso es importante, hermanos, que para poder acercarnos a la palabra, para leer la palabra, tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Y pedirle que Él sea, el Señor Jesús dijo, voy a enviar el otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual nos va a guiar a toda verdad. Pues sí, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y esa verdad está aquí, en las Sagradas Escrituras. Esa verdad que te puede hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Amén.